Bien, hoy hemos vivido y estamos viviendo en algunas parroquias esta formalidad de la Iglesia de designar en nuevas misiones a algunos de los sacerdotes, colaboradores del obispo. Y miren qué bonita la Cristo incidencia hoy, porque de alguna manera hoy la palabra de la liturgia de este séptimo domingo de Pascua nos pone frente a realidades que están en la esencia, en la base de la vida de la Iglesia que nace del resucitado entre los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, y que bueno, ahora ya tiene 2021 años de caminar de la Iglesia y ha ido a lo largo de la historia encontrando modos, procedimientos para ir organizándose, estructurándose, ubicando en las responsabilidades eclesiales a aquellos que colaboran particularmente con el obispo en la misión pastoral en la iglesia, como puede ser un párroco, un administrador parroquial, un vicario parroquial, ¿verdad? Que la iglesia nos pone frente a una comunidad para servirle en esta vida de iglesia, de discípulos misioneros en salida, ¿verdad? Es decir, en misión permanente. La primera lectura nos recordaba cómo la comunidad cristiana elige para completar el número de los 12 apóstoles. Y podemos ver ahí en la primera lectura que los apóstoles reflexionaron, pensaron, pero sobre todo oraron para designar a aquel que debía de ocupar el lugar que había dejado Judas entre los 12. Y entonces, de esa manera, completar el colegio de los apóstoles, ¿no? Ven, la iglesia es lo que hizo al inicio de su caminar en la historia y de alguna manera lo hace. El obispo en el decreto decía, después de haber orado e invocado al Espíritu Santo, porque la fuerza de la iglesia y del cristiano es la oración. Primera lección para nuestra vida, la fuerza de nuestra vida, la fuerza del cristiano, la fuerza de la comunidad cristiana está en la oración. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, dice el dicho. Bueno, cristiano que no reza, cristiano que no ora, es como el camarón que se duerme, se lo puede llevar la corriente, ¿ven? Así es que los niños que están en catecismo están aprendiendo algunas oraciones y sobre todo a platicar con Jesús, ¿ven? La oración, un diálogo con Jesús, es la oración la que nos sostiene y le da sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Ustedes como laicos en la familia, las hermanas religiosas en el convento, los sacerdotes en la misión que la iglesia nos va encomendando. No es simple burocracia eclesiástica, no es simple organización. Sí, se parece a la organización de toda institución, pero la fuerza de aquellos que trabajamos para el reino de Dios está en la oración, no nos olvidemos. Pero también en el Evangelio hay algunas expresiones de Jesús que son de suma importancia. Bueno, se me escapaba en la primera lectura que además de orar, ellos tuvieron un criterio para discernir. Dice, uno que sea testigo desde el comienzo, es decir, que haya estado con Jesús, que haya conocido a Jesús. ¿Ven? La experiencia personal de Jesús está a la base de la misión del cristiano. Y en el Evangelio Jesús dice otras cosas importantes, pero miren qué importantes son las palabras de Jesús en este séptimo domingo de Pascua. Atención, ustedes que ven las lecturas por las plataformas digitales, en algunos países hoy se celebra la Ascensión, que nosotros celebramos el jueves, ¿verdad? Por eso alguno puede encontrar diferentes las lecturas de esta liturgia y las que están en la revista o las que están en el internet, ¿verdad?
Nosotros celebramos el 7º domingo de Pascua. Y en este 7º domingo de Pascua la Iglesia nos ofrece una parte del capítulo 17 de San Juan. Ahí tenemos lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Algunos le llaman la oración del buen pastor, porque Jesús ora por sus discípulos, por su rebaño, y no solamente por los que están ahí con Él, ¿verdad? Sino también y sobre todo por aquellos que creerán en su palabra. Ven, importante, la oración otra vez. Jesús oró por nosotros, por todos nosotros oró Jesús. Y las palabras que hoy escuchamos en el Evangelio son una oración en voz alta de Jesús, por lo tanto son importantísimas. Una oración en voz alta, cuando uno reza, expresa su sentimiento, aquellas cosas que urgen en el corazón. Y Jesús al orar expresa palabras cargadas de amor, ¿verdad?, intenso de su corazón de buen pastor. Y miren, entre otras cosas que pide Jesús en el Evangelio que hemos escuchado, dice: Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado. Miren qué bonito. Vivimos tiempos difíciles. Nunca los tiempos han sido fáciles. Puede ser que hayan habido épocas más tranquilas, pero la Iglesia avanza en el mundo siempre entre situaciones complicadas. Dice el Concilio Vaticano II que camina en la historia la Iglesia entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Sí, uno de los consuelos de Dios es que Jesús mismo, buen pastor, oró por nosotros y pidió: cuida en tu nombre a los que me has dado. Por eso, hermanos, aunque las cosas hay veces sean complicadas en nuestra vida personal, familiar, social, eclesial, tranquilo, sereno, confiando en el Señor, porque Jesús, buen pastor, oró antes por nosotros. Y nada más y nada menos que pidió que Dios Padre nos cuidara. Cuida. Cuando uno tiene un documento o una cosa especial, lo cuidamos. Padre Bernardo, ese papelito que le dieron lo va a guardar, ¿verdad? Porque ahí está la misión que el obispo le está dando. Cuando nos bachilleramos, hasta lo ponemos, o alcanzamos el grado de nuestra profesión, la licenciatura, la ingeniería, la medicina, etcétera, ponemos nuestro diploma ahí y lo cuidamos. No dejamos que las cucarachas se la coman, no dejamos que se manchen. Hay veces pasa la desgracia, pero cuidamos. ¿Por qué? Porque es algo que vale para nosotros. Pues nosotros valemos para Dios. Él nos cuida y nos cuida porque lo pidió Jesús. Ven qué reconfortante es esta palabra del Evangelio de hoy. Pero también Jesús pide otras cosas más, que la alegría de Dios sea plena en nosotros. Y pide también, dice, que sean uno como nosotros, Padre. La comunión, la unidad es también un don de Dios. A mí me gusta una expresión del Papa Juan Pablo II a finales del año 2000 en un documento que se llama Novo Milenio Ineunte. Hablando de la Iglesia, el Papa decía: la Iglesia está llamada a ser casa y escuela de comunión. Casa y escuela de comunión. Porque nosotros venimos de la Trinidad, que es la comunión perfecta. Porque Jesús oró por nosotros para que seamos uno, como el Padre y Jesús son uno y el Espíritu Santo. Por eso la comunión es uno de los testimonios más elocuentes de nuestro ser discípulos misioneros de Jesús. Todos nosotros. Jesús ora por su iglesia y por los que somos cristianos. Vamos a pedirle al Señor
que también nosotros podamos de alguna manera, ¿verdad?, de alguna manera reflejar este testimonio donde quiera que nos encontremos. Por eso el cristiano no es el que anda echando leña al fuego, no es el que anda alborotando las cosas, no, el cristiano teje comunión, teje armonía, como dice Papa Francisco, es artesano de paz. Esa es la misión del cristiano y de la comunidad cristiana. Así es que, hermanos, pidámosle al Señor que a todos nos dé el Señor en este tiempo pascual que ya va concluyendo, esas gracias por las cuales Él oró. Dice el Evangelio que Jesús oró con voz alta y oró como buen pastor. Oró por todos nosotros. Hoy vemos a ese Jesús que ora por su iglesia. Por eso yo diría hoy que este Evangelio también nos refleja. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso también tenemos que tener esos sentimientos de Jesús y orar por el bien de todos. Por eso, hermanos, les decíamos, hoy oramos por el Padre Ricardo, que ha cumplido su misión un tiempo aquí entre nosotros. Han sido tiempos complicados, ¿verdad, Padre Ricardo? Pero aquí estamos, pero el Espíritu Santo nos seguirá acompañando donde quiera que el Señor y la Iglesia nos lleve, ¿verdad? Esa es nuestra confianza. Por eso les pedimos sus oraciones por el Padre Ricardo. Padre Bernardo está integrándose a esta comunidad parroquial, le damos esa bienvenida, pero también necesita de nuestra oración. Y ellos también oran por nosotros, porque esta oración es del Cristo buen pastor que ora por su comunidad, y es lo primero que tenemos que hacer nosotros los sacerdotes por el pueblo santo de Dios. Pero el pueblo santo de Dios es miembro de Cristo, sacerdote y buen pastor que ora también por nosotros. Así es que, hermano, yo quisiera aprovechar la ocasión para decirle al Padre Ricardo gracias por su tiempo que ha compartido aquí con nosotros, y por supuesto cuenta con nuestras oraciones para que el Señor le dé los dones que necesita para pastorear a esa comunidad que Cristo y la Iglesia a través del arzobispo le encomienda. Y al Padre Bernardo, bienvenido, ya hemos conversado en estos días y vamos a seguir conversando, y esperamos pues, ¿verdad? Como le decía ayer, yo estuve en Ciudad Sandino entregando la responsabilidad al padre que sustituyó al Padre Bernardo. Él llegaba también con un nuevo vicario, así es que lo que dije ayer, Padre Bernardo, lo digo también para mí mismo. Le decía ayer al Padre, nuevo párroco de Ciudad Sandino, esperamos que usted y el vicario hagan un buen guantú para trabajar por el reino de Dios. Así es que esperamos, Padre Bernardo, bienvenido, y esperamos trabajar unidos en comunión con la comunidad religiosa de Cristo Rey, con la parroquia, con el consejo pastoral. Entre ustedes están hermanos que son miembros del consejo pastoral, y por las condiciones que estamos viviendo, pues no hemos podido estar todos ni hacer todo lo que quisiéramos, pero poco a poco irás conociendo y estableciendo pues la amistad y el trabajo alegre de los discípulos misioneros de Jesús en salida en esta comunidad. Gracias, Padre Ricardo, bienvenido, Padre Bernardo, y nuevamente le damos un aplauso de ánimo a ella.